¿no? Etcétera. Eso también lo vimos, ¿ok? Bien, entonces nos quedamos en diagnóstico de embarazo, terminamos de ver el diagnóstico de embarazo, pero nos quedamos, según yo me acuerdo, hasta maniobras de Leopold, ¿sí? ¿Sí es correcto? ¿Y vamos a empezar a ver maniobras de Leopold? ¿O ya las vimos? ¿No, verdad? Ok, bueno, sí vimos también el diagnóstico de embarazo por ultrasonido y todo eso. Quiero asegurarme de que eso también lo hayamos visto. Bueno, entonces ahora vamos a continuar y vamos a empezar a compartir la presentación de las maniobras de Leopold. Bien, las maniobras de Leopold son 4 maniobras que con mucha frecuencia las van a estar utilizando cuando lleguen a los hospitales. De hecho, se las van a preguntar todos los médicos que estén ahí en el servicio de obstetricia o de labor. Se las van a preguntar, de modo que se las tienen que aprender de memoria, ¿sí? Son 4, son muy sencillas. Y así se llaman maniobras de Leopold. Bien, son 4 maniobras descritas por Christian Leopold, Gerard Leopold, desde 1894, fíjense, y siguen vigentes. O sea, más de 2 siglos y siguen vigentes. Se realizan en el abdomen de la paciente embarazada, pero la condición es que sea a partir del segundo trimestre de la gestación, ¿sí? Antes no se pueden hacer porque pues no obtendríamos ningún dato. Entonces son 4 maniobras, se hacen en el abdomen y tiene que ser un embarazo de cuando menos el segundo trimestre de gestación. Lo ideal, fíjense, lo ideal es hacer estas maniobras en embarazos de término, poquito antes de que se inicie el trabajo de parto. Eso es lo ideal. Bien, y fíjense, sirven para determinar la presentación, la posición, la situación y el grado de encajamiento fetal. Estos son términos que vamos a estar viendo poco a poquito en otras presentaciones, pero para eso sirven las maniobras de Leopold, ¿verdad? Para ver si viene de cabeza o de nalguitas, para ver de qué lado está su dorso, para ver si está longitudinal y para ver qué tan encajado está ese bebé. Entonces, son 4. Vamos a empezar con la primera maniobra de Leopold. La primera maniobra de Leopold se utiliza, fíjense, para identificar la presentación del producto. Entonces les pueden preguntar, a ver, ¿para qué sirve la primera maniobra de Leopold? Entonces la respuesta es para saber qué presentación tiene este producto. Y se palpa el abdomen a nivel del fondo uterino para valorar la forma, la consistencia y la superficie que nosotros estemos tocando. Un esquema, vean, es mucho más fácil entenderlo. Se palpa el fondo uterino con las 2 manos y ahí vamos a buscar 3 cosas, ¿verdad? La forma, la consistencia y la superficie. Cuando esta es una presentación cefálica, ¿sí? O sea, de cabeza. Y si viniera al revés, pues sería una presentación pélvica. Si nosotros tocamos acá arriba con nuestras 2 manos algo que es irregular, impreciso e irritable, es que quiere decir que estamos tocando las nalguitas del bebé. Por lo tanto, deducimos que la presentación es cefálica. ¿Sí se entiende por qué? Porque las nalguitas y los pies pues son irregulares, imprecisos e irritables. Pero si lo que nosotros tocamos son las 3 R's de redondo, regular y rígido, eso sería si con nuestras 2 manos acá estuviéramos tocando la cabeza, ¿sí? Tocaríamos redondo, rígido y regular.
Entonces, si acá arriba está la cabeza, pues entonces deducimos que la presentación sería una presentación pélvica. ¿Sí se entiende para qué sirve la primera maniobra de Leopold? Para determinar la presentación del producto. Si acá arriba tocamos irregular, impreciso, irritable, es que viene de cabeza. Y si acá arriba tocamos redondo, rígido, irregular, quiere decir que arriba está la cabeza y por lo tanto sería una presentación pélvica. Se hace en el fondo del útero y con las dos manos. ¿Ok? Ahora vamos a ver. ¿Tienen alguna duda de la primera maniobra de Leopold? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver la segunda maniobra de Leopold. Se utiliza para identificar la posición del feto, es decir, saber de qué lado viene el dorso del bebé, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Y se palpa el abdomen a los lados del ombligo para encontrar el dorso fetal. Esa es la segunda maniobra de Leopold. Si nosotros vemos el esquema, estamos viendo que utilizamos nuestras dos manos para poder buscar, fíjense bien, deberemos buscar una superficie firme, continua y sin porciones pequeñas. O sea, está firme, continua y sin partes pequeñas. Eso sería el dorso del bebé, porque si nosotros encontramos una superficie irregular que no es continua y con pedacitos que pueden ser el pie, la mano, etcétera, ese no es el dorso del producto, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar algo firme, continuo y sin porciones pequeñas, y del lado contrario vamos a encontrar una concavidad con partes móviles correspondientes a las extremidades del feto. Entonces, la segunda maniobra de Leopold también se hace con las dos manos, pero ahora a los lados del ombligo, no en el fondo uterino. Y sirve para saber de qué lado está el dorso del producto. ¿Tienen alguna duda de la segunda maniobra de Leopold? No, ¿verdad? Les dije que son muy sencillas. Ahora vamos a ver la tercera maniobra de Leopold. La tercera maniobra se utiliza para identificar la altura de la presentación, es decir, si todavía está libre, si ya está abocada o si ya está encajada, ¿sí? Y fíjense, aquí ya tenemos una diferencia, porque ahora se va a palpar, pero solamente con una mano, no con las dos. Esa mano se coloca por arriba de la sínfisis del pubis para poder encontrar entre nuestros dedos la presentación, ¿sí? Entonces, imagínense mi mano y ahora vean mi cabeza. Vean cómo voy a colocar mi mano sobre mi cabeza y en ese momento yo voy a sentir redondo, regular y resistente. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí se hace para ver qué tan encajada está la presentación. Si nosotros vemos el esquema, vean cómo aquí ya nada más se está utilizando una sola mano y podemos meter dentro de nuestra mano la cabecita del bebé. Ahora, fíjense bien, si nosotros movemos nuestra mano y con esto movemos la cabecita del bebé, eso quiere decir que todavía está libre, que todavía está peloteando, ¿sí? Todavía no se ha encajado. Pero si ya no pelotea, quiere decir que ya se encajó en el estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Y si está a una altura intermedia, es decir, que no pelotee fácilmente, pero que no esté totalmente encajada, pues está abocada, ¿sí? Entonces imagínense, hagan de cuenta que esta es la pelvis, mi mano, esta es la pelvis, aquí así, sí, ¿no? Y ese sería el hueco de la pelvis, ¿sí entienden cómo? Ahora imagínense que mi mano es la cabeza. Hagan de cuenta que la cabeza está aquí y la mueven con su mano, a eso se le llama pelotear, ¿sí? Pero si la cabecita ya se encajó, aunque ustedes la muevan, ya no se va a poder mover, ¿sí se entiende?
ya está encajada. Y una posición intermedia sería que la muevan tantito, pero no tanto como acá arriba cuando todavía peloteaba. Entonces, la tercera maniobra de Leopold sirve para identificar la altura de la presentación. Es decir, si todavía está libre, si está abocada o si ya está encajada. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de la tercera maniobra de Leopold? Es muy sencilla. Okay. Ahora pasamos a la cuarta maniobra de Leopold. Esta se utiliza para identificar también la altura de la presentación, si está libre, abocada o encajada, pero la diferencia, vean, es que ahora se utilizan las dos manos por arriba de la sínfisis del pubis para valorar el grado de encajamiento de la presentación. Si nosotros vemos, pues sirve para lo mismo que la tercera maniobra, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Pero aquí vamos a utilizar las dos manos. Vamos a ver la imagen y entonces vean cómo con las dos manos tratamos de meter dentro de nuestras dos manos la cabecita. Entonces, si nosotros movemos la cabecita y pelotea, pues quiere decir que está libre, todavía está alta, que está abocada, ¿verdad? Cuando ya nada más podemos moverla muy poquito, y muy encajada o encajada cuando ya no podemos moverla, ¿sí? Hay veces que está tan encajada la cabecita que ya casi no podemos tocar la cabecita, sino tocamos los hombros, porque esto, cuando ya se encaja los hombros, pues bajan, ¿verdad? Descienden. Entonces, la cuarta maniobra de Leopold también sirve para identificar la altura de la presentación, pero utilizamos las dos manos. ¿Tienen alguna duda de la cuarta maniobra de Leopold? Si ustedes se dan cuenta, son muy sencillas estas maniobras y están vigentes desde el año de 1896. ¿Sí? Aquí tenemos juntas las cuatro maniobras, ¿verdad? De acá arriba para ver la presentación, a los lados del ombligo para ver el dorso, la tercera maniobra con una sola mano para ver la altura de la presentación y la cuarta maniobra con las dos manos para ver también la altura de la presentación, pero ahora con las dos manos. Ahora, por razones obvias, fíjense cómo las primeras tres maniobras, ustedes tienen que estar del lado de los pies de la paciente. ¿Ya se dieron cuenta? Las tres primeras maniobras, ustedes tienen que estar del lado de los pies de la paciente. En cambio, la cuarta maniobra, tienen que estar del lado de la cabeza de la paciente para poder tratar de tocar entre sus dos manos la cabeza del bebé. Eso también se los van a preguntar. A ver, quiero que explores a la paciente y le hagas la primer maniobra de Leopold. Y resulta que se ponen del lado de la cabeza. Entonces, ese doctor va a saber inmediatamente que ustedes no aprendieron bien las maniobras de Leopold, ¿verdad? Porque ¿cuál es la única maniobra que se utiliza en donde nos ponemos del lado de la cabeza de la paciente? En la cuarta maniobra. Y tienen que ser así, en ese orden. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Las tres primeras del lado de los pies de la paciente y la última del lado de la cabeza de la paciente. ¿Tienen alguna duda de las maniobras de Leopold? Que son cuatro. Son muy sencillas. Créanme que son tan sencillas que por eso las subestiman y no se las aprenden. Se las tienen que aprender de memoria y para qué sirven. ¿Sí? Con recordar este esquema, ustedes pueden saber, ¿verdad? Esto es para ver la presentación, esto es para ver el dorso, esto es para ver qué tan encajada está con una mano y este es para ver qué tan encajada está con dos manos. Si ustedes les contestan bien a los profesores que les preguntan esto en el hospital, pues van a tener muy buen pronóstico porque van a decir, bueno, cuando menos se sabe las maniobras de Leopold y pues los van a dejar seguir haciendo
intervenciones con la paciente, ¿verdad? O sea, finalmente los van a dejar explorarlas más porque pues saben que sí están, que sí saben lo que tienen que buscar. Bien. Con eso terminaríamos las maniobras de Leopold, ¿sí? ¿Alguna última duda de las maniobras de Leopold? ¿No? Ok, a ver si es cierto. A ver,